Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Mm. Gracias, Bárbara. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Voy a esperar un par de minutitos para que vayan entrando las personas. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, Vanessa. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el domingo? Bueno, veo que vamos entrando poco a poco. Bueno, a ver. Buenas tardes, Génesis. Buenas tardes, Catherine. Bueno, ya han pasado unos 5 minutitos, los 5 minutos de cortesía. Creo que, bueno, podemos ir empezando. Y, y bueno, agradeceros sobre todo que estéis aquí en un domingo por la tarde.
Entonces, bueno, primero de todo, bienvenidas. Y antes de entrar en el contenido en sí, sí que me gustaría situar desde dónde están haciendo esta clase, porque no quiero hablar de interculturalidad como una palabra simplemente bonita o ni como una etiqueta, ¿no? que es amplia, sino que me interesa hablar de interculturalidad porque en consulta no aparece separada del sufrimiento de la persona, sino que aparece mezclada con la historia. En este caso, hablamos de un contexto más migratorio, ¿no? De la historia migratoria, con el trauma, con los síntomas, con la familia, con el idioma, con las condiciones de vida y con la forma en la que cada persona entiende lo que le pasa. Y ahí aparece una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Cómo aterrizo todo esto en una decisión clínica? ¿Cómo decido qué mirar primero? ¿Cómo intervengo sin borrar ese contexto, pero a la vez sin perder ese criterio clínico que tenemos, ¿no? Desde allí nace esta clase, no como una clase sobre culturas, no como un manual de instrucciones sobre el origen de la persona, sino como una forma de pensar mejor cuando casos donde cultura, trauma y psicopatología, sobre todo contexto, se cruzan. Soy Maimuna Balde y hoy quiero acompañaros en este caso, a pensar cómo intervenir con claridad en casos interculturales. Puede que alguna vez haya salido de sesión con esta sensación que describo, ¿no?, en la diapositiva. La persona a la que estás atendiendo es una persona que está presente, ¿no?, que está hablando, que tú la has escuchado, que se ha generado un buen vínculo, que empiezan a aparecer hipótesis y aún así al cerrar la sesión no sales necesariamente con más claridad, sino más bien con esa sensación de que tengo muchísimas piezas importantes, pero todavía no sé cuál mirar primero. Y a veces uno piensa que quizá necesita seguir evaluando. Y de hecho puede ser cierto, no voy a decir que no, porque hay momentos donde seguir evaluando es lo más prudente. Pero sí que en otras no es que falte información, sino que esa información está apareciendo, pero demasiado mezclada. Y cuando esto pasa precisamente en casos interculturales, la sensación puede intensificarse, porque rara vez aparece solo una sola variable, ¿no? Ya hemos mencionado, aparece historia migratoria, sintomatología más clínica, condiciones de vida de la persona. Entonces la pregunta deja de ser solo qué está pasando y empieza a ser qué hago con todo esto en la próxima sesión. ¿Para quién está pensada esta clase? Supongo que la mayoría, ¿no?, que os habéis conectado aquí, sois psicólogas. Pues sí, está pensada para psicólogas que ya tienen una trayectoria clínica, profesionales que tienen ya su criterio, que ya acompañan procesos complejos, pero que en algunos casos sienten que el caso no se ordena fácilmente. Especialmente si trabajas con población migrante, con segunda generaciones, con personas, ¿no?, que viven entre referencias culturales distintas o incluso en procesos donde el contexto familiar, cultural, tiene muchísimo peso. Quizá en alguna ocasión, ¿no?, os habéis preguntado que si esto tiene que ver con un duelo migratorio, si tiene que ver más por una forma cultural de expresar ese malestar, o si simplemente es una mezcla de todo esto. Son, son preguntas que en alguna vez os hayáis hecho. A ver si por el chat os puedo ver.
porque ahí lo que sí que veo es que no falta esa sensibilidad que podamos tener como profesionales, no falta ese compromiso ni esa experiencia, sino que falta una estructura que ayude a ordenar todo lo que está apareciendo. Aquí sí que me gustaría hacer una precisión bastante importante, porque cuando hablamos de interculturalidad en salud mental, a veces el debate se queda como a un nivel muy general. Esto es, es una opinión que tengo, ¿no? De que se habla de sensibilidad cultural, diversidad, contexto y todo eso importa. Pero si lo bajamos, ¿no?, a la consulta real, la pregunta que suele aparecer, ¿no?, normalmente es ¿qué hago clínicamente con esto? Y considero que integrar una mirada intercultural no significa dejar en ningún momento de hacer bien nuestro trabajo, sino que significa hacerlo teniendo en cuenta muchísimo más el contexto, teniendo en cuenta ese criterio que ya hemos ido adquiriendo a lo largo de los años, a lo largo de nuestra experiencia, y actuar también con muchísima más precisión a la hora de abordar estos casos. Y eso implica, sobre todo, no culturalizar automáticamente lo que vemos, no patologizar diferencias pueden ser culturales, etcétera, no sobredimensionar el trauma, sobre todo, no asumir que todo malestar en contexto migratorio es trauma, no ignorar el peso que pueden tener el racismo, las condiciones más materiales, económicas, la pertenencia, la historia migratoria, los significados culturales en cómo una persona está viviendo, siente o expresa su malestar. Para mí el reto precisamente está allí. Es cómo integrar cultura, trauma, psicopatología y contexto sin perder realmente ese criterio y rigor clínico. Porque cuando eso no está claro, pueden aparecer algunos errores en nuestra práctica. Leer como síntoma algo que quizá necesita otra comprensión, explicar desde la cultura algo que quizá requiere una lectura mucho más clínica, sobredimensionar el trauma, como ya he mencionado, o intervenir sin tener claro realmente qué es lo que está organizando el caso. Y ahí realmente puede empezar esa sensación, ¿no?, de que estamos perdiendo como el eje, ¿no?, el eje este de intervención. Y aquí entra algo también muy importante que quiero puntualizar, ¿no?, y que cuando digo revisar desde dónde miramos, no me refiero en ningún momento a desconfiar de todo lo que ya sabemos, ni a dejar de usar nuestro criterio. Me refiero a recordar algo que considero que también es muy importante, y es que nuestra lectura clínica también está situada. Está situada porque hemos aprendido desde marcos que son muy útiles, pero que no son neutros ni mucho menos universales. Y cuando trabajamos en casos donde se cruzan migración, racismo, condiciones de vida X, necesitamos poder preguntarnos si lo que estamos viendo como síntoma, como cultura, como un problema individual, quizá necesita una lectura mucho más amplia. Y esa precisamente es la función de la mirada intercultural, no sustituir en ningún momento la clínica, sino afinarla un poco más. Hasta aquí va quedando un poco claro desde dónde nace esta clase. Ay, mira, Vanessa, trabajas con menores extra. Ah, mira. Pues a ver, podrá ser de mucho provecho esta clase, ya verás. Muy bien. Imaginemos, mira, imaginemos una situación, ¿vale?, en la que seguramente muchísimas habéis visto en consulta, ¿no?, una persona que llega con una historia migratoria muy cargada, ¿no? Ha dejado a personas importantes en su país de origen, una red, un idioma, una forma de vivir, una posición social incluso, y quizá incluso una parte de quién era antes de emigrar, ¿no? Y a la vez trae sintomatología un poco más clínica,
por ejemplo, que tiene insomnio, que esta persona está ansiosa, siente muchísimo cansancio, mucha culpa, nota muchísima presión en el pecho, pero también puede haber trauma o violencias. Y a veces te lo dice claramente, pero otras veces aún no lo puede nombrar. Y además está todo lo que ocurre ahora, ¿no? La precariedad, la soledad, dificultades a nivel administrativo, dependencia económica en algunos casos, falta de red, de comunidad. Y entonces tú estás en sesión y ves que la persona viene, evidentemente se expresa, habla, se implica incluso, ¿no?, en este proceso, pero cuando tocáis algo concreto, algo se mueve, se bloquea, se activa, en ocasiones se desconecta o le cuesta muchísimo sostener todo lo que está apareciendo en sesión. Y ahí, como psicólogo o psicóloga, te puedes encontrar pensando, vale, ¿y ahora por dónde entro? Porque si en un caso así, hablemos hipotéticamente, voy demasiado rápido y entro quizás por la parte que me parece, ¿no?, que hay una afectación más a nivel traumático, quizá puede desbordar la persona. Si me quedo solo con la ansiedad o el insomnio, quizá me quedo corta. Si lo explico todo por migración, puede que esté perdiendo algo clínico que es importante. Y si tiro demasiado pronto hacia un diagnóstico, quizás esté reduciendo una experiencia que necesita muchísimo más cuidado y otro tipo de lectura. Y sobre todo, si sigo recogiendo más información, ¿no?, sin una dirección, el proceso se puede alargar sin que termine de ordenarse realmente toda esa información que me está llegando de la persona. Y ahora sí llega el momento de la presentación. Quiero contaros brevemente desde dónde nace realmente esta forma de mirar los casos interculturales. No es que simplemente nazca de una idea teórica, ¿vale?, sino en consulta. Yo, como ya os he dicho, soy Maimuna Valde, soy psicóloga general sanitaria y gran parte de mi práctica clínica y también en el ámbito social ha estado centrado en acompañar a mujeres, muchas de ellas atravesadas por experiencias migratorias, por traumas, por violencias más a nivel institucional, racismo y situaciones de vulnerabilidad. En esos procesos empecé a encontrarme con algo que se repetía con bastante frecuencia y es lo que hemos venido mencionando hasta ahora. Muchísima información, muchísimas piezas claves del caso estaban sobre la mesa y muchas veces podía entender toda esa información, pero entender muchas piezas de ese caso no siempre me daba precisamente una dirección clara. En mi caso, el cambio empezó con una pregunta muy concreta, que de hecho vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. ¿Qué está pesando más ahora? Y esa pregunta, dejadme deciros que no es que elimine la complejidad de ese caso, pero sí que nos ayuda a no quedarnos atrapados dentro de ella. Y desde allí nace precisamente, desde esto, lo que vamos a trabajar hoy. Dejadme beber un poco de agua. Desde esa pregunta nace la estructura de toda esta clase, ¿vale? Vamos a trabajar tres cosas. Primero de todo, la primera clave, ¿vale?, que consistirá en ordenar el caso sin perdernos dentro de todas las variables que están afectando a ese caso. Cuando aparecen, ¿no?, ya lo hemos dicho, la historia migratoria, el trauma, significados culturales, es fácil que todo al final se convierta en una nube. Y antes de decidir necesitamos mirar
con un poco más de organización y de orden en ese caso. La segunda clave consistirá en distinguir cultura, trauma y psicopatología, no para separar a la persona en partes, dejadme puntualizar eso, sino para explicarlo todo, para no explicarlo todo desde un mismo lugar. ¿Por qué? Porque no todo es cultura, no todo es trauma y no todo puede leerse desde un punto de vista sintomático solo. La tercera es decidir el siguiente paso terapéutico, no desde una certeza absoluta, sino desde una hipótesis suficientemente clara, prudente, evidentemente, y útil para la próxima sesión. No vamos a cerrar todos los casos, sino que vamos a practicar una forma distinta de pensar con mucha más dirección. Y para que no se quede solo en teoría, os propongo algo. Que antes de continuar con la clase, escojáis, ¿no? Un caso para pensar a lo largo de esta clase. ¿Por qué? Porque si la idea de que escuches esta clase con un caso real en mente es porque cuando hablamos de interculturalidad en abstracto o trauma o psicopatología, todo puede sonar muy interesante, pero se entiende de verdad cuando uno o una piensa, esto realmente me está pasando con alguien. Entonces, ahora compartid por el chat si tenéis algún caso en mente ahora mismo. Coba, si te parece, al finalizar la clase respondo las preguntas. Vale. Para acompañar esta clase, os propongo trabajar también con un caso ficticio que he escogido, que no representa en ningún momento a una paciente concreta, pero sí que recoge situaciones que pueden aparecer en consulta. Cuando se cruzan sobre todo, ¿no?, en una historia migratoria, como el caso que tenemos aquí, que vamos a llamarla Valeria, y varias variables. Entonces, aquí tenemos un caso de una mujer, ¿vale?, que se llama Valeria. Valeria tiene 38 años, llegó de Colombia hace 3 y sus hijos siguen allí en el país y están al cuidado de su mamá. Ella aquí en España está trabajando en el ámbito de la limpieza domiciliaria y llega a consulta porque tiene muchísimo insomnio, no consigue parar de pensar, siente muchísima presión en el pecho y vive con muchísima culpa el hecho de haber dejado a sus hijos en Colombia. En sesión sí que se ha creado una buena alianza terapéutica, no hay un buen vínculo. Ella asiste a las sesiones, se expresa, intenta entender qué es lo que le está pasando, pero cuando sobre todo aparecen temas relacionados con sus hijos, la culpa o ciertas experiencias previas, algo cambia en ella, porque hay momentos en los que se activa mucho emocionalmente, en otras parece que se está ausentando más y en otras le cuesta muchísimo seguir conectada con todo lo que se está hablando en la sesión. Y aquí empieza una duda. Podríamos pensar, hipotéticamente hablando, que se trata de un cuadro ansioso. Posiblemente por todo el tema migratorio, quizás un duelo, en culpa familiar, en la situación, en el contexto de vida que tiene actualmente, no es el más fácil posible,
¿no? Hay cierta precariedad a nivel económico, no es que no es una persona que vaya bien económicamente, o si es una mezcla de todo esto. Y probablemente no será solo una sola cosa. Por eso la pregunta no es cómo lo nombramos todo. La pregunta es si hay varias dimensiones a la vez, ¿por dónde empezamos? Y antes de seguir con Valeria, sí que quiero detenerme aquí en algo muy importante. Que un caso así, precisamente, se sienta confuso, no es señal de que no sepas hacer bien tu trabajo. Es señal de que el caso realmente es complejo y de que hay varias lecturas posibles que pueden coexistir en el mismo tiempo. Porque cuando aparece un caso como este, muchas veces la primera reacción que se podría tener es intentar responder rápido a una pregunta única, ¿no? ¿Qué es esto? Y la verdad, entiendo perfectamente esa tendencia porque queremos hacer pues, bien nuestro trabajo, queremos no simplificar ese caso, queremos no patologizar a la persona o la situación que nos esté contando. Queremos no pasar por alto el contexto, pero a veces esa búsqueda de una explicación única es lo que nos puede llevar a bloquearnos más de lo que realmente nos ayuda. Porque en casos así, realmente, como ya he mencionado, pueden coexistir varias cosas ciertas al mismo tiempo. Y la pregunta útil aquí no es qué explicación gana, sino que es otra, que necesita ir primero. Y ese pequeño cambio modifica bastante el razonamiento que hacemos de ese caso. Aquí, volvamos un momento a Valeria, antes de decidir por dónde entrar, ¿no? Con Valeria miremosla con un poco más de orden, porque cuando separamos, ¿no? Eh, separamos lo que tengo delante, pues deja de ser todo una nube. Y hay un plano que, si os fijáis, en el caso de Valeria, es que hay un plano que tiene que ver con toda esta historia de migratoria y significado también cultural. Dejar a los hijos al cuidado de la mamá, las expectativas familiares sobre la maternidad, lo que significa para ella estar lejos y trabajar limpiando casas, habiendo tenido quizá otra posición social en su país de origen. Eso ya nos está dando un contexto, pero no es un síntoma como tal. Luego tendríamos el plano más de síntomas o de psicopatología, en el que tenemos insomnio, ¿no? Muchísima rumiación, en este caso presión en el pecho, dificultad para parar de pensar, y eso necesita evidentemente también una lectura clínica propia. Pero ¿y si nos vamos también a un plano de posible activación a nivel más traumático? Cuando aparecen ciertos contenidos, Valeria se bloquea, se ausenta o se desregula. Y eso no me confirma trauma todavía, pero me orienta sobre cómo está sosteniendo lo que aparece en sesión. Y hay un plano también que no hay que obviar, que es el de condiciones de vida actuales. Hay precariedad laboral, hay soledad, distancia, falta de red, de cuidado sobre todo. Y esto no es un síntoma ni historia, es el presente que está sosteniendo, o en este caso tensionando, todo lo demás. Cuando puedo verlo así, la pregunta de qué priorizar se vuelve muchísimo más manejable, porque ya no estoy intentando responder todo a la vez. Con los planos, ¿no?, que hemos visto
en el caso de Valeria, podemos decidir, ¿no?, entrar directamente, por ejemplo, por la culpa, y tendría posiblemente sentido. La culpa está muy presente. Tiene que ver con sus hijos, con la distancia, con esa maternidad, con lo que siente que debería estar haciendo. Pero imagina que cada vez que hablamos de eso, Valeria, ¿no?, como ya hemos mencionado, se activa mucho, respira peor, se bloquea o parece que está desconectando de todo lo que estamos hablando. Entonces aparece una pregunta aquí muy concreta. ¿Tiene sentido realmente profundizar ahí ahora? ¿Qué diríais vosotros? Pero imagina que cada vez que hablamos de eso, eh, ay, perdón, también podría abrir más historia, ¿no?, en este caso. ¿Por qué? Preguntar por experiencias previas, por violencia, por el proceso migratorio, y todo eso puede ser importante, de hecho. Pero si la persona no puede sostener ciertos contenidos en sesión, quizás seguir abriendo no sea lo más útil todavía. Mi hipótesis provisional con Valeria sería esta que mencionamos aquí en la presentación, ¿no? Que ahora mismo lo que más está interfiriendo no es la culpa en sí, ¿no?, sino que es la activación que parece que cuando tocamos determinados contenidos, ella parece ausentarse y bloquearse. Porque si cada vez que entramos allí, ¿no?, se está ausentando, se está desregulando, quizá eso es lo que está condicionando todo lo demás. Condiciona lo que puede sostener y también lo que puede explorar, lo que puede elaborar, y también la seguridad, evidentemente, de todo el proceso. Entonces, dejo de preguntarme qué diagnóstico encaja mejor y empiezo a preguntarme qué necesita esta persona para que el trabajo que se está haciendo en sesión sea posible. En este caso, quizá necesita primero más regulación, más presencia, más capacidad para permanecer en sesión cuando aparecen ciertos temas. Esto que estamos haciendo ahora mismo no está cerrando en ningún momento el caso, pero sí que orienta, ¿no?, al siguiente paso. Aquí hay una pregunta sencilla que puede ayudaros mucho. ¿Qué voy a priorizar en la próxima sesión y por qué? No para tener precisamente una respuesta perfecta, sino para salir con una dirección clínica. Con Valeria podría sonar de esta manera. En la próxima sesión voy a priorizar acción y presencia porque ahora mismo la activación es lo que está interfiriendo más. Eso, si os dais cuenta, no está borrando en ningún momento. Eso, Coa, sí, sí, ahora os lo comento. Ahora mismo eso no está borrando la culpa, ni la historia migratoria, ni las posibles experiencias traumáticas. Simplemente te ayuda a decidir por dónde entrar primero. Y eso en la práctica cambia mucho, porque no es lo mismo salir pensando, hay ansiedad, culpa, trauma, precariedad, que salir pensando ahora mismo necesito ayudarla a sostener mejor la sesión. La primera formulación, si os dais cuenta, abre muchísimas hipótesis, pero la segunda lo que hace es orientar una intervención. Y en esta tercera clave, que es la de decidir cuál es el siguiente paso, aquí es cuando empieza Axis. Lo que acabamos de hacer con Valeria es precisamente la lógica de Axis. Y antes de seguir, una nota sobre el nombre Axis evoca lo que en clínica llamamos eje, ¿vale? No es un marco universal para que aplicar a todos los casos por igual, sino el eje que organiza este caso en este momento con esta persona.
por eso el nombre. Porque el trabajo no es acumular más teoría, sino encontrar el eje desde el que ordenar lo que ya tienes delante tuyo. Y Axis no es un manual de instrucciones, no es una forma tampoco de cerrar un caso complejo. Es una manera de ordenar el razonamiento clínico cuando el caso llega con múltiples variables. Porque muchas veces no nos perdemos por falta de información, sino por el hecho de que estas variables nos están reclamando atención al mismo tiempo. Y si parece igual de importante, decidir, lo más lógico es que se vuelva difícil. Y Axis al final nace de esa necesidad, no para simplificar a la persona, sino para ayudarte a pensar con más dirección, sin perder, sobre todo, no se pierde esa complejidad del caso. Y Axis, llevado a consulta, propone 3 movimientos. Los 3 que vemos aquí son bastante concretos, pero bueno, vamos a explicarlo poco a poco. El primer movimiento que consiste en separar, preguntarte, ¿no?, qué parte de esto parece relacionado con trauma, qué parte tiene que ver con historia migratoria o significado cultural, qué parte necesita una lectura mucho más clínica, qué parte está sostenida por las condiciones de vida. Solo con hacer eso, el caso ya deja de sentirse como una nube. Es lo que acabamos de ver con Valeria, si os fijáis. El segundo movimiento consiste en observar o priorizar. De todo lo que estoy viendo, ¿qué parece estar interfiriendo más ahora, en este momento concreto? No que explica toda la vida de la persona, no que etiqueta, resume el caso, que está organizando más el momento actual. Y el tercero es decidir qué tiene más sentido hacer en la próxima sesión, qué quizás no conviene abrir todavía, que necesita un poco más de base, más suelo antes de profundizar. Ahí lo que hace Axis, este método, es que se vuelve mucho más práctico porque no se queda simplemente en entender el caso, sino que te ayuda a decidir cómo entrar y cómo actuar en esta situación. Con Valeria, si os fijáis, no hemos cerrado en ningún momento el caso, no hemos resuelto del todo el caso. Lo que hemos hecho es que, si os fijáis, en consulta real no siempre necesitamos entenderlo todo para dar el siguiente paso. Necesitamos una hipótesis que sea lo suficientemente clara para permitirnos orientar esa intervención. Con Valeria, si os fijáis, el eje provisional podría ser, primero, intentamos, ¿no?, que haya una mínima regulación y presencia, no porque la culpa no importe, sino porque sin presencia suficiente trabajar ciertos contenidos puede ser bastante prematuro. Y eso precisamente es encontrar un eje, no cerrar del todo el caso, sino saber por dónde empezar. Y cuando trabajas así, realmente lo que es la complejidad no desaparece. Si os fijáis, la complejidad sigue ahí. Valeria sigue teniendo historia migratoria, sigue sintiendo culpa, sigue teniendo esa sintomatología, sigue habiendo un contexto que en este caso está influenciando bastante en todo lo que le está pasando también a nivel más sintomático. Pero tú, como profesional, ya no estás intentando sostener todo eso al mismo tiempo en la mente, sino que empiezas a organizar un poco mejor esa información. Y esto necesita observación psicopatológica, esto parece más ligado a activación traumática, esto responde claramente al contexto actual en el que vive, esto requiere más exploración
Y desde allí puedes decidir con mucha más calma, aunque no tengas todas las respuestas, con criterio suficiente para dar siempre ese siguiente paso. Y eso puede también influir en la forma en la que una sale de sesión, porque ya no sales con un mar de dudas, sino con una línea de trabajo. Aunque sea inicial, aunque sea pequeña, la cuestión es que una ya sale con esa línea. Cuando digo, ay, mira, aquí tengo una pregunta, después la respondo que así ya lo toco todo, si os parece, ¿vale? Y hasta aquí os podéis llevar algo útil. Podéis empezar sobre todo a preguntaros qué dimensiones están apareciendo en ese caso, qué parece estar interfiriendo más ahora y qué siguiente paso tendría más sentido. Y eso ya puede ayudarte a pensar distinto los casos que serían más interculturales. Pero también es verdad que una cosa es entender esta lógica en una clase y otra sostenerla con casos reales. Porque en consulta nos llegan los casos tan ordenados como Valeria, ojalá fuese así. Pero no, nos llegan con contradicciones, con cambios, con información incompleta, ¿no? Con sesiones donde varias hipótesis siguen abiertas y evidentemente una idea ayuda. Pero entrenar esta forma de razonar cambia muchísimo más la práctica clínica. Y si te preguntas cómo se entrena realmente esto, me gustaría enseñaros cómo está organizado en Axis por dentro. ¿Vale? Axis es una especialización clínica, ¿vale? Para psicólogas sanitarias que tienen ya experiencia y que trabajan con casos donde cultura, trauma, sintomatología y contexto se entrecruzan. Quiero aclarar bien que no es una formación para aprender cómo son determinadas culturas, no es una introducción general a la interculturalidad y no es simplemente un manual de instrucciones de cómo tienes de cómo tienes que abordar estos casos, ¿no? Sino que es un entrenamiento en razonamiento clínico, es decir, entrenar una forma de pensar casos interculturales sin perder esta dirección. Los tres movimientos que acabamos de ver, separar, priorizar, decidir, se entrenan dentro de Axis en 4 fases. Los movimientos son los que harías en consulta. Las fases son como las entrenamos juntas paso a paso. Primero de todo, trabajaríamos lo que sería la ambigüedad clínica. Aquí vemos, ¿no?, por qué algunos casos se nos desorganizan, aunque tengamos muchísima experiencia, y cómo distinguir cuando estamos evaluando, porque hace falta de cuándo seguimos evaluando, porque todavía no tenemos un eje claro de intervención. Después pasaríamos a la fase 2, que consistiría en descomponer el caso. Aquí aprendemos a separar por planos, con casos evidentemente concretos, que pertenecen a historia migratoria o significado cultural, que podría estar relacionada con experiencias traumáticas, que necesita una lectura más psicopatológica y que está sostenido por las condiciones de vida actual o el contexto. La tercera fase consistiría en ubicar el caso en el eje. ¿Esto qué significa? Detectar qué parece pesar más ahora. No en abstracto, sino en un caso real, en una sesión concreta, con la información que tienes disponible en ese momento. Y finalmente, trabajamos intervenir con coherencia. Aquí lo que hacemos es bajamos la lectura clínica a decisiones más concretas.
¿Qué hago? ¿No? En este caso, ¿qué serían? Pues, ¿qué hago en la siguiente sesión? ¿Qué no abro todavía? ¿Qué necesito observar? ¿Qué hipótesis mantengo provisionalmente? ¿Y cómo reviso si el eje cambia? Ese es el recorrido, no más teoría acumulada en sí, sino una forma progresiva de entrenar cómo pensar en casos interculturales y cómo plantearlos, sobre todo. ¿Cómo se trabaja dentro de Axis para que esto no solo se quede en una idea interesante? Axis está diseñado precisamente para bajar a consulta. Durante 10 semanas trabajamos de forma progresiva, hay contenido grabado para incorporar este marco paso a paso, ¿no? Habrá supervisiones clínicas quincenales en vivo, porque aplicar este marco con casos reales, con sus matices y contradicciones, pide algo más que simplemente comprenderlo intelectualmente. También habrá, bueno, el trabajo por casos, puntualizar que siempre será, evidentemente, cuidando la ética, ¿no? Casos anónimos, sin ningún tipo de datos identificativos. Y el grupo será reducido, máximos para esta primera edición serían 12 profesionales. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo, ¿no? Necesita más espacio para pensar, para preguntar, para revisar hipótesis y para ver cómo otras compañeras también razonan casos de este tipo. El objetivo no es que se entienda Axis solo intelectualmente, sino que se empiece a razonar distinto delante de casos interculturales. Este es el objetivo principal. Entonces, para poder hacer todo esto, sí que es necesario usar unas herramientas concretas. Y quiero subrayar esto porque no hablo de materiales que vamos a dejar en el cajón, sino que hablo de soportes pensados para ayudarte a razonar mejor cuando el caso se complica. Herramientas para poder ordenar hipótesis clínicas, para poder separar los planos, para poder detectar qué parece estar pesando más y para traducir esa lectura en decisiones terapéuticas como mucho más coherentes. No sustituyen en ningún momento tu criterio clínico, sino que convierten la intervención en algo mucho más llevable, no en algo rígido, pero dan un soporte donde apoyar el pensamiento cuando un caso exige sostener tantas variables al mismo tiempo, y eso muchas veces marca sobre todo la diferencia entre razonar bien y razonar de una forma en la que una ya está agotada. Axis realmente puede tener sentido si ya tienes una experiencia consolidada en clínica, si acompañas procesos, ¿no?, que consideras complejos por las múltiples variables que están afectando, si trabajas con personas migrantes o con contextos interculturales donde esa mirada única se queda corta, y si ya tienes sensibilidad clínica, pero notas que en algunos casos te consumen muchísima energía porque cuesta encontrar un eje de intervención, y especialmente cabe mencionar que no estás buscando simplemente teoría suelta, ¿no?, sino una estructura más entrenada para pensar e intervenir con muchísima más dirección. No hace falta que seas experta en interculturalidad, pero sí que tengas interés real en revisar cómo conceptualizas, cómo priorizas y cómo decides cuando varias lecturas son posibles. ¿Para quién no sería? Sí que para profesionales que se encuentran en una etapa más inicial de formación. No es para quien busca respuestas rápidas o, como he dicho antes, ¿no?, un manual de instrucciones para saber cómo trato a una persona de determinada cultura.
no es para quien busca también pues, una aproximación como mucho más teórica y mucho menos para quien que busca una introducción general a la interculturalidad. No lo digo para excluir a nadie, evidentemente, sino que para mí es muy importante que esté cuidado este encaje, ¿no? Porque al final es un trabajo que requiere tolerar muchísima ambigüedad, revisar hipótesis, aceptar y sostener cierta incertidumbre, ¿no? A nivel más clínico, sin precipitar a veces algunas decisiones. Quiero nombrar algo también que considero que muchas veces no se ve desde fuera, ¿no? Y es cuando una profesional de la psicología sostiene durante mucho tiempo este tipo de casos sin una estructura más clara, ¿no? Porque hay un desgaste que aparece de formas pequeñas. En el tiempo que quizás pasas evaluando sin sentir que avanzas. En las dudas que vuelven una y otra vez. En la energía mental, ¿no? Que sobre todo que queda, ¿no? Después de sesión, de no parar de pensar en ese caso. La sensación de seguir pensando el caso como horas después de haber salido de consulta. Y me gustaría ser cuidadosa al decir esto, porque eso no ocurre por falta de compromiso de la profesional o del profesional, sino precisamente porque hay demasiado compromiso, porque quieres hacerlo bien, porque no quieres simplificar ese caso o la sintomatología que esté padeciendo esta persona, ¿no? Porque sabes que hay un contexto que está sosteniendo toda esa situación y lo que pasa es que sostener todo eso sin un eje durante mucho tiempo puede cansar. Y reconocerlo creo que no es tener debilidad o ser débil, sino que es simplemente ser honesto con cada uno, ¿no? Hasta aquí va quedando claro lo que se está hablando. Génesis, cuando digo activación es un ejemplo, ¿no? De momentos en los que quizá tiene pues palpitaciones, bueno, una sintomatología muchísimo más típica o probable de un cuadro ansioso. Sí que hemos redirigido el caso a atajar el problema de esa ausencia, ¿no? Que tiene en sesión, pero me refería a eso. Muy bien, perfecto. Y aquí sí que lo diría también con un poco más de cuidado, ¿no? Que quizá no te falte esa teoría, sino que lo que necesitas es una estructura más entrenada para pensar estos casos. Una estructura que, como ya he dicho, te ayude a sostener esa complejidad sin perder esa dirección. Eso es precisamente el propósito de Axis, aterrizar la interculturalidad en la consulta, no como una idea general, sino como una forma concreta de razonar, de priorizar y sobre todo de intervenir. Y para esta primera edición sí que habrá, ¿no? Para las primeras 5 plazas que accedan a una entrevista y se incorporen, ¿no? a la formación, un bonus que le llamamos bonus de acción rápida, ¿no? Porque normalmente se pide que la persona haga todo este proceso en las 24 horas después de esta clase. Entonces, en estas 5 personas tendrán una sesión extra,
uno a uno, en la que la idea es que no solo entiendas el modelo, sino que puedas ver cómo se piensa clínicamente un caso intercultural, cómo se separan esos planos, cómo se detecta qué parece pesar más y cómo se formula un eje clínico y cómo se traduce sobre todo eso en intervención, porque muchas veces esa claridad no aparece solo estudiando, ¿no?, la teoría, sino que aparece viendo cómo otra persona razona un caso de este tipo y puede ayudar mucho precisamente. Entonces, sería eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos quedaría por aquí? Sí, mira, la admisión, el acceso a Access sería mediante entrevista. Necesito, ¿no? Digamos que lo importante es que se necesita ese encaje, como ya he mencionado antes, ¿no? Necesitaría entender qué tipo de casos acompañas, en qué momento clínico consideras que estás y si este entrenamiento realmente tiene sentido para ti ahora, tanto a nivel profesional como personal. Bueno, eso lo hablaríamos en una pequeña entrevista de 30 minutos. Las entrevistas, comentaros que se harán a partir del lunes 18 hasta el jueves 21. En todo caso, os mandaré toda la información. Y en esa conversación también os explicaría con claridad el tema de la inversión, qué incluye, cómo funciona el acceso y qué opciones hay disponibles. Entonces, ahora os enviaré por aquí el chat el enlace para que podáis solicitar la entrevista sin ningún problema y, sobre todo, puntualizar que no implica ningún tipo de compromiso. La idea es que puedas decidir precisamente teniendo toda la información sin ningún tipo de presión y sabiendo si este proceso realmente está encajando con lo que tú estás buscando. Mira, os paso ahora el enlace que lo tengo por aquí. ¿Lo podéis ver? Sí, vale. Vale, ahora me va llegando, perfecto. Y sí que me gustaría, sobre todo, cerrar con una idea importante. Y es que la complejidad en los casos interculturales, o la complejidad en general, nunca va a desaparecer, pero sí que podemos cambiar nuestra forma de orientarnos dentro de ella. Que la interculturalidad al final deje de ser una etiqueta abstracta y se vuelva algo que sabes leer en consulta. Que ante un caso que se presenta mezclado con múltiples variables, puedas separar sin fragmentar a la persona, ordenar sin simplificar todo aquello que estás sintiendo y decidir sin necesitar una certeza absoluta. Porque muchas veces no necesitamos tener todas las respuestas. Necesitamos saber por dónde entrar para poder acompañar mejor a esa persona. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo, lo que es la presentación se ha acabado y si os parece bien, pues voy hacia atrás mirando los comentarios para ir respondiendo un poquito las preguntas. Un momentico. Aquí. A ver si...
He visto alguna por aquí. A ver por dónde empezamos. No, sí, mira, Koga dice, ¿cómo evitas? Sí. ¿Cómo evitas culturalizar síntomas? Pues intento, primero de todo, no partir de explicaciones automáticas, porque, o sea, no pienso como que esta persona pues es migrante, es algo cultural directamente, sino que me pregunto qué lectura clínica necesita lo que estoy viendo en este momento. Es decir, ¿qué puede tener que ver con significados culturales? Evidentemente tenemos que tener eso en cuenta, que podría estar relacionada con una experiencia traumática, que requiera una lectura más a nivel de síntomas clínicos y que está sostenido por condiciones actuales. Es decir, no siempre se separará, evidentemente, de forma limpia, pero sí que es importante que no utilicemos un único marco para explicar lo que le está pasando a esa persona. No reducir todo a migración, cultura, básicamente. Luego, la segunda, a ver, la segunda que he visto por aquí es cómo puedo saber que está, mira, la pongo por aquí. ¿Cómo puedo saber que está pesando más, no? Y en este caso, nunca lo vamos a saber con certeza absoluta, ¿no? En este caso y en todos los que tratemos, ¿no? Y creo que también es importante decirlo, porque al final no trabajamos con verdades cerradas, sino que trabajamos con hipótesis, y estas son provisionales. Me fijo, ¿no?, en qué está interfiriendo más ahora, ¿no? Si en este caso el de Valeria, si es más esa regulación emocional, si es que no hay presencia en la sesión, si hay algún tipo de riesgo, ¿no? El funcionamiento que tienen, ¿no? La capacidad de elaborar, sostener ciertos contenidos. Al final es todo una decisión provisional. Y después es importante que, evidentemente, si es una decisión provisional, revisemos constantemente, porque al final el eje puede cambiar, ¿vale? No sé si he respondido la pregunta. A ver. Sí, creo que sí. Y la de Génesis sí que la hemos respondido. Y creo que ya estaría. Si tenéis alguna duda más. Aprovechad el momento. A ver, sí, mira, me acaba de llegar otra. Axis sirve solo para población migrante. A ver, nace especialmente pensado en contextos interculturales y migratorios, porque ahí no digo que no haya ambigüedades en otros casos, pero sí que en este contexto sí que aparecen con mucha más frecuencia. Pero también podría ser útil en otros casos en los que, como he dicho al principio, donde contexto o identidad, bueno, y diferentes marcos de significado influyen mucho en cómo se presenta el malestar. Aún así, no diría que evidentemente sirve absolutamente para todo, sino que tiene sentido cuando esa complejidad realmente está presente. Ostras, a ver si veo que me ha llegado otra. A ver. A ver, la muestro por aquí. Y si todo parece importante, ¿qué hago? Pues eso pasa mucho. Eso pasa mucho
Y precisamente ahí es cuando Axis también puede ayudarte, ¿no? Que cuando todo parece importante, la tarea no es encontrar esa explicación total, sino decidir qué necesita prioridad en este momento en el que estés con esa persona y con la información que tengas. Al final, el eje no explica todo, simplemente lo que hace es orientar ese siguiente paso que vas a realizar. ¿Se ha entendido? De nada, de nada. Muchísimas gracias por estar durante toda la sesión. Y si queréis agendar una entrevista, pues os he pasado por aquí el chat el enlace, ¿vale? Acabad de disfrutar el domingo y un abrazo a todos y a todas.